Bueno, pues buenas tardes. Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Soy Marco Aurelio Almazán Reyes, seré el moderador de esta mesa titulada Resistencia, Memoria y Alternativas Socioeconómicas y Culturales, perteneciente al programa de doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. El doctor Alejandro Gallardo Cano es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Además, cuenta con especializaciones en Estados Unidos y en Cuba. Ha ejercido su carrera como docente, investigador y productor de recursos audiovisuales en instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Es autor de más de 15 libros especializados en educación, comunicación y complejidad social. A su vez, nos acompaña la doctora Diana Lilia Trevilla Espinal. Es investigadora egresada del Colegio de la Frontera Sur y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se enfocan en agroecología, desarrollo sustentable, investigación y acción participativa, derechos humanos y transversalidad de la perspectiva de género. Además de los comentaristas, dentro de la mesa se encuentran estudiantes que presentarán avances de su trabajo terminal que presentaré respectivamente. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivas docentes directoras de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Luis Ángel Vázquez López, quien presentará su trabajo titulado Complejidad y Resistencia, el caso de los proyectos alternativos de solidaridad económica y buen vivir en la Ciudad de México. Bienvenido, muchas gracias Luis, adelante. Hola, buenas tardes a todas y todos. Pues bueno, es un gusto estar en este espacio y bueno, me permito compartir la presentación. Ustedes me mencionan sí, la pueden ver. Todavía no. Listo, ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, muy bien. Ok. Bueno, buenas tardes. No sé qué logran ver ustedes porque yo no puedo ver lo que estoy proyectando. Ahí se ve la portada. Ok. Bueno, confío en que están viendo el título. Sí, ciertamente. Perfecto. Bueno, este trabajo de investigación, digamos que está en la etapa todavía de configurar y reconfigurar lo que era el anteproyecto, que ahora ya es el proyecto de investigación doctoral, y ha subido transformaciones justo para ir dejando de lado la disciplina que traigo de licenciatura y de maestría, un poco dejar de lado la administración, entonces se ha ido configurando y reconfigurando este proyecto. Su título es Complejidad, Totalidad Social y Resistencia en el caso de los proyectos alternativos de solidaridad económica y el buen vivir en la Ciudad de México. Y su servidor es el que dará la ponencia, Luis Ángel Vázquez López. Como introducción, ¿qué tenemos? Bueno, este proyecto tiene por objetivo analizar la resistencia de proyectos alternativos de solidaridad económica al capitalismo neoliberal. Claramente, obviamente, respetando lo que implica el doctorado, ¿no? Obviamente tenemos que abonar el tema de la complejidad. Y aquí, últimamente ya se seleccionaron dos casos específicos, que va a ser el Café Victoria y 400 Voces, que nos van a ayudar a dar muestra de esto que queremos hablar de resistencia con estos dos proyectos. Vamos a indagar principalmente con propuestas alternativas de vida y sociedad, y una de las intenciones con estos trabajos y con esta investigación es que se visibilicen los esfuerzos que realizan día con día este tipo de proyectos, que muchas veces no están a la luz de la sociedad, entonces se pretende darles un poco más de empuje y mostrar que estos valores que desempeñan, que ponen a las personas en el centro y sobre todo también a la madre tierra. Rápidamente un planteamiento del problema que tiene que ver y está estrechamente ligado a lo que ya hablé del sistema capitalista neoliberal, y como sabemos es un sistema hegemónico que ha perdurado durante décadas, ¿no? Y ha generado
destrucción en muchos sentidos, desde la ecológica a la ambiental, y por supuesto pasamos a lo social, ¿no? Las desigualdades, las inequidades, la pobreza que ha surgido a partir de este sistema, y esto evidentemente impacta en la sociedad como tal, y hay personas, hay colectivos que empiezan a buscar alternativas, ¿no? Compañero, perdona la interrupción, pero fíjate que no han cambiado tus diapositivas. ¿No? Estamos viendo la primera diapositiva, pues sí, si A puedes ver, verificar eso. ahí. No, sigue sin pasar la diapositiva. Ya, el planteamiento del problema. Bueno, creo que lo voy a tener que proyectar así porque si lo pongo en modo de presentación, me parece que no está cambiando. Sí, es mejor. Bueno, me quedé en esta parte del planteamiento del problema, del capitalismo, el sistema capitalista neoliberal y las consecuencias que ha tenido, ¿no? Por ahí se retoman autores como David Harvey, Quijano y Marañón, que nos hablan de que el capitalismo ha sobrevivido durante tanto tiempo mediante mecanismos de control y sobre todo esta acumulación por desposesión, ¿no? Este despojo del conocimiento y de costumbres que ha tenido y que propicia sobre todo desigualdades, inequidades sobre los cuerpos, territorios y economías de los sectores de población más vulnerables. Quijano lo liga estrechamente con la colonialidad del poder y nos dice que aquí existe una estructura de dominación, ¿no? Que va en estos factores de raza, género y clase y que obviamente propicia desigualdad, inequidad y violencia, como ya lo he hablado. Y por ahí también Marañón nos menciona que existe una crisis de conocimiento hegemónico y esto ha propiciado que se legitime la reproducción del capital y de aquí emerge un tema central que es la exclusión a otros saberes y a otras formas de vida. Hay proyectos que de pronto no caben dentro del sistema hegemónico o de pronto no son bien vistos, no son bien valorados y se empieza a excluir a otras visiones dentro de la discusión de incluso de políticas públicas, como hemos visto en las materias del doctorado. Considerando este contexto breve que les di en cuanto al sistema hegemónico, capitalista, neoliberal, estas organizaciones sociales se empiezan a configurar como proyectos alternativos de vida y buscan y pretenden mantenerse vigentes con la sociedad como tal, ¿no? Incluso para modo de supervivencia, buscan espacios para promoverse y que sepan que hay otredades, ¿no? Hay otras formas de organización y también pretenden un apoyo más contundente del Estado, de la sociedad y también de la academia. Últimamente se refugian un tanto en la academia, pero digamos que la academia también no ha brindado ese apoyo como este tipo de proyectos lo espera en algún momento. Estos proyectos de vida presentan resistencia a un sistema que ha impactado primeramente a la madre tierra y a la vida misma per se, ¿no? Obviamente, de aquí surgen relaciones racistas, lo que ya sabemos de las condiciones deplorables de trabajo con salarios poco dignos y jornadas extenuantes de trabajo, donde tienes una hora de entrada y no sabes a qué horas va a salir, incluso hasta los fines de semana ya se trabaja, ¿no? Y este tipo de organizaciones, desde esta otredad de pensamiento que tienen, pues promueven justamente justicia social mediante cooperación, solidaridad y relaciones de poder horizontales, ¿no? A diferencia de lo que estamos acostumbrados en el sistema hegemónico, que es muy vertical. Aquí se promueve el trabajo colaborativo en vez del individualismo y se le quiere hacer frente a esta competitividad, a este chip desde que nacemos, que nos inculcan incluso desde la educación de competir por ser el mejor, por tener una mejor calificación que el de al lado, le hacen frente a este tipo de pensamiento y obviamente a la explotación que predomina, ¿no? Buscando un balance entre vida personal y vida profesional en las prácticas que tienen. Para adentrarse en este tema, un tópico central que se va a abordar durante la investigación es la solidaridad económica, que aquí se retoma a Marañón, y él nos va a decir que a grosso modo pues es una perspectiva económica y cultural
que incluye racionalidades, sobre todo solidarias, ¿no? Que va en función justo de la economía social y solidaria, que va más allá de lo que nos han dicho como corriente política y cultural, o ciertas formas de organizarse en las instituciones. Aquí es distinto, como ya lo hablé, aquí hay reciprocidad, autogobierno y desmercantilización, ¿no? Entonces, en este sentido, no se prioriza como tal al mercado, sino se prioriza a las personas. Aquí algo que yo siempre he mencionado, que en este tipo de proyectos y en este tipo de solidaridad económica, el dinero va a ser el medio para el fin y no el fin en sí mismo, ¿no? Que es algo que caracteriza al modelo capitalista neoliberal. El capitalismo neoliberal claramente puede ser un sistema complejo por todos estos cambios constantes en las condiciones socioeconómicas, ¿no? Que vivimos día con día, minuto a minuto, con ejemplos de gobiernos estadounidenses, claramente últimamente, que de un día a otro pueden cambiar las cuestiones geopolíticas y que afectan claramente al mundo, y esto le da complejidad a este problema de analizar desde los proyectos alternativos sus complejidades, luego un suprasistema que es el capitalismo neoliberal, y así vamos llevándolo hasta una visión compleja que debe ser constituida desde la totalidad social, ya que todo este sistema complejo se estructura por medio de relaciones de poder, y esto nos va a ayudar a entrelazar las estructuras y sistemas que conforman la totalidad que se pretende abordar en esta investigación. ¿Cuáles son los objetivos? Te queda un minuto. ¿Hay un minuto? Bueno, Un minuto. Tenemos como objetivo contribuir al análisis de las repercusiones generadas de la implementación del capitalismo neoliberal en México, y mencionar los factores que detonan la exclusión y la emergencia de resistencias en los proyectos alternativos, analizar las características de los grupos de solidaridad económica y buen vivir en la resistencia, y analizar el impacto de los grupos de solidaridad económica y buen vivir en resistencia respecto a temas como justicia social, claramente entendido desde la complejidad. Y, bueno, preguntas de investigación: de qué manera las políticas y prácticas del capitalismo neoliberal han influido en la exclusión social en México y cómo han propiciado resistencia en proyectos alternativos que buscan la justicia social y que en comunidades vulnerables. Cómo influye la complejidad en 5 ámbitos de existencia social en la conformación y evolución de los grupos de solidaridad económica y buen vivir en resistencia, y cómo inciden las interacciones en las estructuras de poder y dinámicas comunitarias en estos grupos de solidaridad económica y buen vivir en resistencia sobre la justicia social entendida desde la complejidad. Y bueno, un poco de la estrategia metodológica que se pretende utilizar, que es documental, empírica, explicativa y cualitativa, sujetos de estudio, los integrantes de proyectos alternativos, y técnicas: revisión documental, observación directa, entrevistas, conversaciones grupales. Y bueno, ya como lo mencioné como conclusión, lo que se pretende es visibilizar la coyuntura de las organizaciones sociales, particularmente los proyectos alternativos, ¿no? Y generar un interés fuerte en la academia para que exista un apoyo potente y que estos proyectos permanezcan y realmente se enaltezca el impacto positivo que pretenden en la sociedad. Y bueno, ya respetando los tiempos, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Bueno, a continuación pasamos a los comentarios del doctor Alejandro Gallardo. Bueno, pues gracias por darme la primicia. Muy gentil, doctor. Un saludo cordial para todos los presentes. Gracias por la cortesía. Yo hubiera cedido mi lugar a la doctora Diana, pero bueno. Pues en uso de la palabra. El proyecto de investigación me parece notable, me parece muy bien intencionado, muy bien enfocado. Yo detecto algunos pequeños problemas que no tienen nada de grave, son perfectamente solucionables, aunque no tienen nada de grave en este momento. Si los dejamos correr, pueden representar problema para el investigador, que en este caso pues es Luis Ángel Vázquez. El primer punto que yo detecto nos habla de resistencia, de proyectos alternativos basados en la solidaridad. También así lo dice el documento que nos hicieron llegar, y él enfatizó en su presentación esto.
pero yo sigo en ayunas, no sé qué proyectos son, o sea, están mencionados ahí. Pues nos habla de Café Victoria y 400 voces. ¿Qué hacen, Digo, me quedó la insana curiosidad. ¿Y por qué son alternativos? Porque, pues, suena re bonito, pero pues no dice por qué son alternativos, ¿no? ¿Qué características tienen? Entonces, al omitir al sujeto dentro del enunciado del problema, pues automáticamente se anula buena parte de la investigación, que no. Por supuesto, ya me podrán corregir los doctores y los otros compañeros, pero pues a mí sí me queda la duda gigantesca, ¿no? Segundo punto, que creo que es importante aclarar, ¿no? Los proyectos alternativos tienen esas características, pum, 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 5 o 6 características, y particularmente estos dos son alternativos por esto, por esto y por esto, porque cumplen con tales características. Punto, se acabó, y eso se arregla en 3 párrafos, muy puntuales, muy claros, ¿no? Pero yo sigo sin saber qué son, ¿no? Bueno, segundo punto. Me parece a mí, este no es un problema del compañero Luis Ángel Vázquez, lo he detectado en muchos colegas muy, muy directos de los grupos que he atendido. Por cierto, acá César Ayala es uno de mis queridos colegas que hemos trabajado en estas semanas recientes en una de nuestras UCAS. Yo detecto aquí un problema de ¿qué diablos es, qué diablos se entiende por complejidad? Lo he redactado de esta manera. Creo que es un error hacer afirmaciones como genera complejidad en el análisis del fenómeno. Fíjense bien, este es un entrecomillado que estoy tomando del documento que nos proporcionó Luis Ángel. Está el 5º párrafo de la primera página, ¿no? Fíjense bien lo que dice. Generar complejidad. A ver, pues la realidad, él mismo cita a Edgar Morin, pues la realidad es un asunto complejo. Nosotros no vamos a generar complejidad, al contrario, nosotros tratamos de reducir la complejidad al entender, analizar un problema, un hecho, un acontecimiento, un proceso de la realidad compleja. Entonces, no vamos a si vamos a generar más complejidad, pues está como en chino. Precisamente, es más, cito a Luhmann, para que no me digan, no piensen que estoy siendo mala onda. Pues Luhmann dice así. Acá lo tengo ya. Mediante el análisis sistémico de acontecimientos ocurridos en una porción de esa realidad compleja, se puede llegar a reducir la complejidad. Luhmann, la sociedad de la sociedad, no estoy inventando nada, ni esa afirmación peregrina mía. Entonces, solo es como tratar de no poner los caballos atrás de la carreta. Estamos analizando una porción de la realidad que es compleja, punto. No hay discusión sobre ello, creo que de ahí podemos partir todos, ¿no? ¿Por qué es compleja? Bueno, pues hay un montón de definiciones de esto, es decir, está llena de procesos. Eso sí lo dice muy bien Luis Ángel, está muy bien, lo caracteriza muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues detectamos un problema en esa realidad compleja y lo que vamos a hacer es, mediante un análisis sistémico, reducir la complejidad. ¿Qué es reducir la complejidad? Según el punto de vista de Luhmann y también otros autores, no solamente Luhmann, que es particularmente difícil de leerse en español. Pues hacer un microanálisis sintético, ver su composición sistémica, qué factores lo determinan, qué prefactores lo determinan también y cuáles son sus consecuencias sociales. Me quedan 4 minutos. Estoy tomándome el tiempo. Y eso, pues, nos lleva a no cometer errores como los que estoy detectando en tu lámina número 6. Es más, si la puedes poner en la lámina 6, cometes el mismo error. Sigues pensando que los que vamos a generar complejidad somos nosotros. No, nosotros hacemos un análisis sistémico, un análisis procedimental, etcétera, de una porción de la realidad compleja, no al revés. No sé si sea yo claro en ello, pero pues ya me corregirán los compañeros y los doctores. Último punto, bueno, tengo varios, pero yo creo que conviene enunciar con toda claridad, de manera directa e inequívoca, los problemas. Ya identificamos cuáles son los sistemitas o los subsistemas donde está el problema. Son estos 2 proyectos que no nos has dicho
en qué consisten, ¿no? Pero tienen problemas y originados por el sistema capitalista, correcto. Ya sabemos cuáles son, no solamente son económicos, son ideológicos, son etcétera. Pues hay que enunciarlos. O sea, en las láminas que nos presentaste no está enunciado el problema, a menos que me equivoque. Y la letra chiquitita que presentaste que me destrozó varias dioptrías, no lo haya yo visto. Pero no está enunciado el problema. ¿Cuál es el problema? Which one? O sea, ahí dices, el problema es que este proyecto que operan de esta y de esta manera solidaria y comunitaria, bla, no se desarrollan tal por el capitalismo que le incide en el pum, pum. Ahí está enunciado el problema. Y eso te permite pues, enfrentar el problema de una manera sistemática. Ya lo único que quedaría sería, con esa descripción, pues buscar el tipo de solución que pueda tener, ver si el problema es un dilema, si es un problema de decisión, lo que tú tienes que emprender, o un problema de diseño estratégico. Son 3 tipos de problemas que la literatura los menciona muy bien, ¿no? El dilema, cuando hay contradicción entre los objetivos y propósitos de los agentes, cuando se trata de un problema de diseño estratégico, y que te obliga a diseñar una serie de estrategias para atemperar, a reducir la discrepancia que hay entre una realidad concreta y su solución. En fin, pues serían mis comentarios. Me estoy pasando por 40 segundos, perdónenme. Muchas gracias. Todo muy bien, y felicidades. Muy Muy buen proyecto. Solo recomendaría hacer énfasis en esos aspectos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Bueno, pues ahora es el turno de la doctora Diana Lilia. Gracias. Muchas gracias. Pues mucho gusto, Luis Ángel. Muchas gracias por tu presentación. También gracias al doctor por sus comentarios. Igual coincido en algunos. Cuando estaba leyendo también me pregunté mucho como de los 2 proyectos que hablabas y dije, ¿los googleo o los va a explicar en la presentación, no? Entonces como que se quedó pendiente esa parte. Que tal vez nos ayudaría un poquito más, o sea, como si bien no se trata de que ya de entrada en este texto ni en esta presentación nos digas todo, pues sí, al menos una introducción de qué estamos hablando pues a grandes rasgos, ¿no? También pienso que se abusa mucho del término de complejidad y que se ha vuelto como un concepto que se maneja de manera muy coloquial, pero que se despega como de la teoría y de la teoría sobre todo desde dónde está planteada, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo entendí en tu presentación y en tu texto también es que como que solo se ve la complejidad en el sistema capitalista, pero no en el problema de investigación como tal, ¿no? Entonces, como que no entendí cuál, y como que por otro lado decías la resistencia, como si fueran 2 cosas diferentes, como si complejidad se refiere solamente a capitalismo y lo que sucede en el sistema capitalista, y resistencia solamente a lo que ocurre con estos proyectos alternativos, ¿no? Y creo que incluso se puede jugar más en la reflexión analítica o teórico-analítica con complejidad también dentro de los mismos proyectos alternativos, ¿no? O sea, porque cada proyecto también podría ser en sí mismo un sistema complejo por las prácticas, las interacciones, las dinámicas, las relaciones que se crean, ¿no? Los actores que juegan ahí. Incluso también pensé, hablar de resistencia también ahí falta un poquito más, ¿a qué te refieres? ¿Desde dónde estás partiendo de la resistencia? Porque también el sistema capitalista genera sus propias resistencias al cambio, a la transformación, ¿no? Como a las rupturas. Entonces, esas cosas afinarlas. Y sobre también el texto y la presentación, creo que queda un poco abierto, y creo que lo dices hasta el final, pero el para qué de la investigación y el cómo aporta. Sí veo el impacto social, porque eso lo pones en la última diapositiva, pero sí me quedé como más con la curiosidad de por qué aporta a la teoría de la complejidad, por qué aporta como problema de investigación, ¿no? Cómo aporta a la teoría, digamos, también, que sigue siendo súper válida la parte como de reconocer que existen estos proyectos que transforman también desde las realidades como inmediatas o lo local, pero sí también creo que es importante darle un poco más peso a la parte teórico-metodológica de la complejidad y cómo este proyecto pues está aportando algo también a todos estos conceptos que utilizas.
Entonces eso sería de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amables. Bueno, pues pasamos a la segunda exposición. Le corresponde a César Alfredo Ayala Aguilar, quien presenta su trabajo titulado Estrategias para entrar y salir del juego. Patrimonialización cultural en la región centro-norte de México, el caso de San Joaquín Querétaro. Adelante, César, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Les agradecería si me indica cuando ya se ve mi pantalla. Ya se ve, Ok. se veía. Justo. Sí, se A veía. ver, déjame volver a calarlo. Ujujú. Ya se ve, ¿verdad? Sí, A ver, lo voy a poner en pantalla grande. ¿Se ve que haya cambiado de diapositiva, perdón? ahí, contexto, dice. Perfecto. Bueno, entonces para iniciar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En principio agradecer el espacio a la universidad por esta posibilidad y también pues agradecerle a la doctora Diana Trevilla y al doctor Alejandro Gallardo por sus amables comentarios y el tiempo para leer mi trabajo. Igualmente, doctor Marco Aurelio, muchísimas gracias porque pues también forma parte de mi comité asesor. Y pues bueno, vamos a darle entrada a esto. Yo he titulado mi trabajo Estrategias para entrar y salir del juego, patrimonialización cultural en la región centro-norte de México, el caso de San Joaquín Querétaro. Entonces, como se puede apreciar, pues mi trabajo no corresponde a la Ciudad de México. Yo abordo un territorio que es el municipio de San Joaquín, el cual forma parte del estado de Querétaro en una zona semirural dentro de la Sierra Gorda Queretana y que a su vez se adscribe a un territorio que denominamos la región centro-norte de México, que además de Querétaro abarca los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Y pues bueno, un poquito de elementos clave, ¿no? sobre este territorio sanjoaquinense a nivel patrimonial cultural, es la sede del Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco y también en el marco de la normativa sobre estas cuestiones patrimoniales turísticas, en el 2015 fue denominado Pueblo Mágico. Otro elemento contextual clave es que en este territorio la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en el año 2020 instaura una de sus sedes y en esta sede se imparte una carrera que es la licenciatura en Patrimonio Histórico, Industria de Viajes y Turismo, y lo señalo porque en principio remite a la temática aludida y en segundo porque yo soy docente de esta universidad y múltiples de las actividades que se van a ver aquí pues están enmarcadas, ¿no? En eso. Y pues bueno, entrándole un poquito más de lleno a la cuestión del objetivo, he planteado que el objetivo de este trabajo pues es justo problematizar procesos de patrimonialización cultural en México, en esta denominada región centro-norte del país, de la cual ya hice alusión, y también está estipulado plantear una propuesta metodológica de intervención participativa o un modelo para el reconocimiento patrimonial desde la perspectiva, desde la trinchera comunitaria, como parte de un sistema complejo. Y para esto vamos a partir de un estudio de caso que tiene que ver con la patrimonialización cultural en San Joaquín. Como se puede intuir, la patrimonialización es un ejercicio de reconocimiento, valoración y gestión de alguna expresión, en este caso cultural, por parte de una sociedad o colectivo. A lo largo de esta presentación van a ver algunas imágenes como la que se encuentra aquí y estas ya forman parte del trabajo de campo que se ha realizado en el marco de esta propuesta metodológica de la cual ya estamos señalando. A raíz del desarrollo de este trabajo he definido una problemática y la cual se las comparto. Esta es que en el proceso de patrimonialización existe una brecha entre el marco legal y las políticas públicas que reconocen y regulan estas expresiones patrimoniales a expensas de la inclusión comunitaria en torno al municipio de San Joaquín. Y pues bueno, sobre esta brecha es que vamos a empezar a trabajar, ¿no? Las metodologías y las propuestas estratégicas que se desarrollan aquí pues están encaminados a reducir esa brecha. Aquí podemos ver un par de fotografías. La del lado izquierdo remite a un proceso de patrimonialización institucional. El INPI le otorgó al Concurso Nacional de Baile de Huapango Huasteco un reconocimiento. Aquí vemos al representante del INPI junto con el presidente municipal. Y en la imagen del lado derecho
ya vemos parte de estos procesos, estas valoraciones patrimoniales desde una perspectiva comunitaria. Este es un chico de una comunidad que se llama San Cristóbal, perteneciente al municipio de San Joaquín, y del cual hablaremos un poquito más adelante. Aquí les comparto un diagrama de Ishikawa que nuevamente agradezco al doctor Gallardo porque mucho de esto ha surgido de esta última UCA en la que he estado trabajando este semestre. Y pues bueno, este diagrama de Ishikawa se remite justo a los procesos de desigualdad en el reconocimiento y gestión del patrimonio en San Joaquín. Y para esto yo planteo 4 ejes. En principio un eje de factor político, otro de factor económico, otro de factor cultural, y un cuarto eje de factor administrativo o de operación. Por cuestión de tiempo no me puedo detener a explicarlo todo el esquema, pero justo a través de los prefactores y los factores que vemos aquí, intento mostrar que justo el proceso de patrimonialización implica una amplia gama de actores, de instituciones y también de narrativas y perspectivas sobre lo que se entiende por patrimonio y también un ejercicio de poder. Entonces, en esta pugna entre actores, instituciones e intencionalidades, pues vamos a ver que nos encontramos en un ejercicio no lineal, que justo implica analizarlo desde múltiples trincheras. Para poder abordar esta propuesta que comparto aquí, establecimos una serie de fundamentos teóricos metodológicos, en principio un concepto que sería el de patrimonio cultural, el cual así de manera muy sencilla sería como un discurso, mentalidad, a partir del cual nosotros significamos, nos relacionamos y reconocemos ciertas expresiones, ¿no? Tangibles o intangibles. Y también metodológicamente nos remitimos al análisis de las tensiones patrimoniales en el marco de los sistemas complejos, y algo que no estaba en el textito que les mandé, pero que ya estamos empezando a trabajar algunas bases, sería una metodología de los sistemas suaves. Esto junto con mi directora de tesis, ahí estamos arrancando, ¿no? Y para eso también planteamos el diseño de una serie de proyectos de revitalización e intervención participativa. Y a raíz de estos proyectos, definí una base metodológica justo para la identificación patrimonial. Y esta base metodológica tiene 5 pasos. Una primera sería la de la aproximación a campo, la delimitación del campo de estudio, así como los sujetos de estudio que ahí se encuentran, que reitero serían algunas de las comunidades en el municipio de San Joaquín. En un segundo momento, la aplicación de talleres de identificación patrimonial. Las imágenes que ven en esta diapositiva nos remiten a estas dinámicas, a estos talleres que en un momento les explicaré un poquito más hacia dónde van y que venían algo en el texto. Y posterior a esta aplicación de los talleres, pasamos a un proceso de sistematización de todo ese cúmulo de información derivado del trabajo en campo para la creación de recursos de divulgación. Una vez que se generan estos recursos de divulgación, transitamos un evento de difusión en la comunidad para poder socializar y nutrir estas formas que estamos planteando. Y por último, un ejercicio como de feedback, de ampliación de la propuesta metodológica a partir de estas interacciones con las comunidades y desde la propuesta. Y para ir entrando como a la recta final de mi presentación, quisiera compartirles la aplicación justo de esta metodología que estamos aquí planteando. Se ha llevado a cabo el primer proyecto a partir de esta estructura, el cual un servidor denominó Revitalización y Gestión Comunitaria del Patrimonio Cultural e Industrial en la Comunidad de San Cristóbal 2025. Este proyecto se llevó a cabo entre los meses de marzo y mayo del presente año en una comunidad que, como ustedes podrán intuir, se denomina San Cristóbal. Esta es una comunidad semirural que se encuentra en la periferia de la cabecera municipal de San Joaquín y que cuenta con 299 habitantes. Esta comunidad se caracteriza puntualmente por un pasado industrial muy importante que se gestó en el siglo anterior, todavía a mediados del siglo anterior, relacionado con la actividad minera. Mucha del desarrollo económico y social de esta comunidad está permeado por este desarrollo industrial. Y pues bueno, en este proyecto participaron cerca de 100 personas, entre estudiantes de distintos niveles, preescolar, primaria y universitarios, estudiantes míos de la licenciatura, así como docentes, en el cual un servidor funge como este eje rector, pero también docentes de los distintos niveles académicos, adultos mayores, autoridades, entre otros. Y en esto se llevaron a cabo distintos talleres por sector, donde se aplicaron juegos de roles, escritura creativa, maquetas, mapeos, entrevistas, grupos focales, entre otras tantas cosas que se ven aquí en las imágenes de la presentación. Y derivado de esto se elaboró y se proyectó un microdocumental en comunidad.
Entonces, como resultado preliminar de este primer ejercicio, vemos que pues se está pensando, ¿no? El diseño y ejecución de proyectos en comunidades con condiciones diversas, encontrar justo los contrastes dentro de este territorio que tiene una diversidad muy amplia para poder aproximarnos a una visión holística, y en este momento nos encontramos en la etapa de campo 1 de 4, que es lo que ustedes están viendo. Muchas gracias, César. Sí, has concluido, ¿verdad? Me queda un minuto, ¿no? Sí, te quedan ya unos segundos. Bueno, ya nada más para cerrar, esta es mi última diapositiva, ¿no? Pues, como elemento de cierre, pues plantear, ¿no? Reiterar que existe una brecha entre los estatutos patrimoniales y la ejecución en sociedad, y pues yo me he preguntado, ¿no? Si podemos predecir los efectos de la patrimonialización. Como respuesta tentativa en este momento, pues planteamos que no, pero a través de crear modelos flexibles para el reconocimiento patrimonial partiendo de la organización comunitaria, pues podemos empezar a generar estas estrategias, ¿no? Para lo que llamo yo aquí, entrar y salir del juego patrimonial. Y pues bueno, ya para concluir, aquí hay algunas imágenes de este ejercicio en comunidad. Podemos ver en la esquina superior derecha el flyer de la presentación del documental, en la esquina inferior izquierda, pues parte de esta presentación, y pues justo en eso, ¿no? Estamos en proceso. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues entonces ahora invertimos el orden. Puede empezar la doctora Diana Lilia. Gracias, César. Bueno, me parece que hay varias cosas muy claras en tu presentación y en tu texto. Quizás ahí a mí me hubiera gustado una introducción un poco más concreta, porque de repente la sentí muy amplia. Entonces, quizás como las preguntas iniciales de esta investigación justo es, desde mi punto de vista, es qué es el patrimonio desde una perspectiva como más local, ¿no? En donde intervienen otros actores. Entonces, eso es lo que entiendo que es lo que quieres hacer, sin embargo, se va como ampliando a lo largo de tu explicación, como a ver también estas últimas preguntas de cómo se podría predecir la patrimonialización, que esa parte no la entendí muy bien, o sea, más bien me quedé con la interrogante si el objetivo de la investigación es primero identificar qué es el patrimonio desde una perspectiva y una metodología comunitaria, si es así, como la importancia que tiene ver quiénes son los sujetos que les dan ese sentido de valoración, de reconocimiento a esto que llaman patrimonio y qué es lo que implica, ¿no? Quizás sí también ahí algo que yo veo como un alcance importante de tu investigación es qué es lo que implica el patrimonio desde una perspectiva comunitaria, si sí responde también a cuestiones de beneficio económico, si realmente le están apostando como a que eso se institucionalice a partir de un marco legal, o sea, como que creo que eso se va a ir explorando a lo largo también de los ejercicios que tú ya has hecho, ¿no? O sea, como afinar un poco más si hace sentido para empezar lo mismo el patrimonio como se entiende en las políticas públicas y en el marco legal, a lo que se entiende desde la comunidad, ¿no? Desde estos lugares como más localizados. Pues creo que de mi parte sería más bien eso, o sea, como creo que hay un alcance muy amplio de tu investigación en términos de aportar más allá de los marcos legales y de lo que ya está dado, cómo se puede comprender el patrimonio. Sin embargo, me quedé un poco también con la duda de para qué queremos hacer eso, ¿no? Eso solo fue lo único que me faltó como leer y escuchar en la presentación. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Bueno, pues ahora el turno del doctor Alejandro. Gracias, doctor. Muy amable. Pues yo concuerdo en dos puntos, casi en todo, pero dos puntos en particular con la doctora Diana. Sí, yo creo que la entrada de tu investigación debería ser un poquito más específica, ¿no? Por ejemplo, explicarnos, dar las definiciones clásicas de qué diablos es la patrimonialización y que, digamos, tu objeto de estudio, ¿no? Ponerlo muy claro ahí porque no todos tenemos la obligación de saberlo, ¿no? Y aunque tengamos alguna idea vaga, podríamos estar interpretando mal tu trabajo. Entonces, yo creo que hacer explícito eso me parece que sería una buena manera, muy buen aporte de la doctora. Estoy de acuerdo con ella.
Me da gusto que has hecho, pues has seguido algunos de los trabajos que hemos discutido en la UCA. Lo has hecho de una manera notable desde mi punto de vista, porque ahora ya tienes una idea muy clara de cuáles serían los aspectos, digamos, esa discrepancia que hay entre la patrimonialización desde el punto de vista oficial, que además pues da razón de ser en buena medida a una población completa, pero que deja de lado pues, aspectos que son, yo creo que hasta más auténticos, o algunos de ellos mucho más notables, ¿no? Digamos, hay una discrepancia entre esta visión oficialista y entre prácticas culturales, locales, ancestrales, que quedan subordinadas por criterios burocráticos. Eso ya se nota muy bien en tu análisis de Ishikawa, ya se nota. Quedan subordinados por criterios pues, burocráticos, por criterios, yo creo que ideológicos y pues económicos, finalmente, ¿no? Eso creo que ya se desprende muy bien de tu espina de pescado, ¿no? Eso creo yo. No sé si tú estés de acuerdo con ello. Y también es muy claro que ya tienes muy enfocada tu investigación a un tipo de actividad de diseño estratégico, es decir, cómo generar dinámicas sociales que permitan acortar esta discrepancia, que permitan finalmente aproximar, o más que aproximar, más bien, por acá lo anoté, no solo reconocer esas prácticas patrimoniales subterráneas, ocultas, tradicionales, incluso hasta desdeñadas, sino incorporarlas a esa visión oficialista, pues no tiene nada de malo, al contrario, le genera riqueza a la población, ¿no? Creo que por ahí va encaminado tu trabajo, espero no estarlo malinterpretando, me parece muy notable, y la manera de enfrentar un problema a través de reconociendo el problema como de diseño estratégico, pues implica que tú tengas que recurrir, lo has hecho muy bien, ignoro si fue a raíz de nuestras charlas, al Soft System Methodology, es decir, a los sistemas suaves, a la metodología de los sistemas suaves, que es de Checkland, es muy vieja, no, ni siquiera es tan reciente, pero él reconocía que en cualquier organización social siempre existen ciertos recovecos raros, ¿no? Es decir, tú haces un organigrama y las cosas no fluyen por el organigrama, fluyen por atrás, ¿no? Se los pongo como ejemplo. Es como cuando hablas en un trabajo y te enteras de los chismes y te dices, ¿y cómo te enteraste? Pues por Radio Pasillo. Ah, ¿y qué es Radio Pasillo? Pues es eso, o sea, son los canales informales, ¿no? Me parece muy, muy, muy bien encaminada tu investigación. Ya veo que tienes incluso ahí algunos avances. Y aquí llego con el otro punto de coincidencia con la doctora Diana Lilia, que es, ¿y para qué diablos nos va a servir esto? Yo lo planteo con una pregunta, de la descripción y análisis del problema derivado, del problema que tú estás enfrentando, y incluso sugieres, ya has hecho didácticas de incorporación de esas prácticas patrimoniales medio olvidadas, medio subterráneas, medio tradicionales, incluso de origen industrial que tú mencionas. ¿De qué nos sirve? Identificarlas nos servirían para ciudades como esta metrópoli, la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos un crisol ahí raro de un montón de prácticas. Algunas ni siquiera se reconocen, ¿no? Hay otras que están omnipresentes todo el tiempo. Por ejemplo, si tú te paras en Xochimilco, en Iztapalapa, todo el tiempo tienen pachangas de santos, ¿no? Y es un verdadero desgarriate para la ciudad. Pero por el otro lado también hay otras prácticas muy curiosas, incluso comunidades lésbico-gays que ya se concentran en ciertos lugares y que incluso generan prácticas culturales que deberían de asimilarse como propias de la ciudad. En fin, yo creo que por ahí iría esta pregunta que hace muy pertinente la doctora. ¿De qué nos va a servir esta investigación? ¿De qué serviría? Más allá pues de que tú lo estás escribiendo, estás recuperándolas y que podrían incorporarse a las prácticas patrimonialistas, oficialistas, que no está mal. Pues, finalmente eso es lo que le da de subsistencia y le da notoriedad a la población, ¿no? ¿Tú qué opinas, César? Yo creo que eso le daría mucho mérito a tu investigación y también que nos aclararas
si esto que tú descubras, esta organización descriptiva, analítica, podría servir en otras ciudades donde, vamos, tenemos asuntos muy similares. En fin, ese sería mi aporte y me quedé con 5 minutitos, pero me parece que es suficiente con ello. Espero que sí te sea de utilidad estos comentarios. Gracias. Muchas gracias. Muy amables a la y el doctor, así como a los expositores. Pasamos ahora a la exposición 3. Es el turno de Ricardo Pinzón de la Cruz, que presentará su trabajo titulado La invisibilidad de la raíz asiática en el tejido cultural y genético de los mexicanos. Adelante, Ricardo. Sí, muchas gracias. Ahora me toca ver si, para empezar, ¿sí me escuchan? Sí, todo bien. Vamos a ver si compartimos. A ver, ¿dónde andamos? Vamos a ver. ¿Sí se puede ver? Listo, sí. Muy bien. Ahí aparece la diapositiva 3. Sí. Invisible, sí. ¿Cómo me paso? Ok, yo creo que me voy a ir acá. ¿Me escuchan? Sí, ahí está. Vamos. Sí. Yo llevo varios años haciendo trabajo de campo amateur, digamos, porque me ha interesado lo de la raíz asiática, porque tiene que ver con el pueblo donde crecí, que es Acapulco, la llegada del Galeón de Manila, y lo que estaba necesitando es un doctorado que me pudiera apoyar a darle forma a mi trabajo de investigación, y afortunadamente estoy aquí en la familia de la Universidad Rosario Castellanos, y aquí les presento mi trabajo de investigación, la invisibilidad de la raíz asiática en el tejido genético y cultural de México. Los asiáticos descendientes permanecen invisibles a pesar de sus numerosas e importantes contribuciones en la construcción de la nación mexicana. El planteamiento del problema. La llegada anual de los galeones de Manila, una vez conseguida la tornavuelta en 1565, significó una gran transformación para México y para el mundo, ya que este primer sistema transpacífico involucró a todas las potencias navales de la época y sus colonias. Para México, que entonces era la Nueva España, terminó de fundir 4 continentes: América, Europa, África y Asia, con toda la riqueza culinaria, material, cultural y genética de sus habitantes a partir del siglo XVI. Ha sido la contribución de la raíz asiática y la de sus descendientes la que permanece invisible en la conciencia de los mexicanos en general, incluyendo a esa parte de la familia académica que no pertenece al ámbito de la historia y la antropología. Al ser invisibles, no hay justicia, no hay reconocimiento, no hay pertenencia a un gran pedazo de la historia nacional. El pueblo permanece lisiado al desconocer lo que fue real, sucedió y está pujante entre nosotros. Invisibles en la conciencia de los mexicanos. He hecho la revisión de la literatura y, como dije, tanto investigadores mexicanos como españoles, portugueses, chinos, filipinos han hecho una centena de tesis doctorales, libros, artículos académicos, demostrando la historia y el impacto de los inmigrantes de Asia durante la época de la colonia en territorio mexicano. Sin embargo, ustedes pudieran darse cuenta de inmediato que a lo mejor no sabían de esto, no habían pensado en esto, sus compañeros, sus amigos, sus familiares seguramente no tendrán idea de esto.
Científicos de varios países, incluyendo los egresados de instituciones mexicanas de educación doctoral, han dado cuenta de la llegada y asentamiento de más de 50,000 asiáticos en México entre 1565 y 1815. Dentro del problema, he detectado pues, al menos 4 grandes componentes que son los mismos asiático-descendientes, que pues ellos no se ven a sí mismos a falta de verlo en el sistema educativo y en la difusión en los medios de posesión del Estado, pues no se habla de ello. Los afrodescendientes, porque ellos recientemente, en los últimos 10 años, han tenido mucho auge, tanto en los medios de difusión como el gobierno le está dando bastante apoyo a las comunidades nativas como a los afrodescendientes. Y también están los gobiernos federal, estatal y municipal en su papel de representar al pueblo, en su papel de proveer de información, de apoyos, de políticas públicas, y también está el sistema de educación básico nacional y el de universidades. Las preguntas de investigación. ¿Se pueden visibilizar a los asiático-descendientes? Sí se puede, pero esa es una pregunta cerrada. La pregunta amplia sería, ¿cómo visibilizarlos? Y aquí yo sostengo que me apoyo en una metodología mixta y la transdisciplinariedad. Con los recursos de ciencias físicas y sociales como la antropología biológica y la etnografía, así como de la historia, la sociología y la filosofía, se puede lograr. En la parte cuantitativa de la antropología biológica, adecuamos la herramienta de las pruebas caseras de ADN somático para detectar las ascendencias asiáticas del periodo de la colonia de los participantes. Y en la cualitativa, a la extensa literatura existente, sumamos el trabajo de campo aplicado en observaciones, en la inmersión etnográfica y también en entrevistas, así como incorporo el trabajo de cronistas y genealogistas locales. Explico lo que es el uso de los kits de ADN. Los kits de ADN, afortunadamente, es una herramienta con la que se cuenta hoy en día que me ayuda demasiado. Están de venta masiva en Mercado Libre y a través de los canales que hay en Estados Unidos, donde las empresas tienen sus headquarters. Y estos kits de ADN solamente necesitan una pequeña muestra de saliva de los voluntarios, y una vez que llega al laboratorio, estos laboratorios especializados en genealogías pueden encontrar el pasado de cada persona a 200 años atrás, de dónde provienen todos tus abuelos. Y de ahí podemos ir viendo cuáles son las personas que tienen desde un porcentaje a X porcentaje de ascendencia asiática que se puede demostrar que viene del periodo de la colonia. Visibilizar a los asiático-descendientes del periodo colonial incorporando el conocimiento de cronistas y genealogistas locales, porque hasta esta época pues son tesis doctorales que se basan en el Archivo General de la Nación, en el de Sevilla, en el de Indias, en el Municipal de Colima, en el del Arzobispado de Michoacán, pero yo incluyo también a los cronistas de los pueblos del Estado de México, de la Ciudad de México y de la costa del Pacífico también. ¿Cuál es el objetivo? Aportar a los gobiernos en sus 3 niveles un censo genético sobre la presencia de los asiático-descendientes en el país que sirva para reconocer específicamente en la Constitución e incluirles en las políticas públicas, tal como se ha hecho con los afrodescendientes. También aportar nueva información del impacto cultural de estos para que su historia sea incluida en la currícula de los sistemas educativos y su presencia y arraigo sea ampliamente
difundida en los medios de comunicación del Estado. Por ejemplo, si se habla del coco, del mango, de la jamaica, del tamarindo, generalmente las personas piensan que son de México o que se aparecieron así en México. No tienen conciencia que son aportaciones de los asiáticos que venían en los galeones de Manila, la pelea de gallos, el paliacate, el arroz blanco, etc. Y pues la invisibilidad de los asiáticos descendientes en el tejido genético y cultural de México se va formando en una tesis doctoral que incluye el resumen, las palabras claves, la introducción, la revisión de la literatura, pero lo más importante es compartirle con ustedes las ideas que tengo yo de los primeros 3 capítulos. Sería una breve historia de los galeones del Transpacífico en los que se incluye cómo era el sudeste asiático del siglo XV, antes de la llegada a México, la tornavuelta y los 250 años de intercambios, y también un subcapítulo de la presencia colonial de los asiáticos de la colonia y sus descendientes en México. Otro capítulo se explica cómo se están haciendo las pruebas de ADN, qué es el ADN somático, cómo es una herramienta antropológica y cómo se van a formar las estadísticas para presentar los porcentajes de asiático-descendientes que hay en la Ciudad de México, en la provincia y en las costas mexicanas. Y el capítulo 3, resultados de la colección de muestras de ADN, donde ya presentamos los resultados de la Ciudad de México y, como ya lo mencioné, inclusive se están haciendo pruebas en las Filipinas, porque también hubo mexicanos que fueron transportados a Filipinas y hay descendientes filipinos que tienen ascendencia mexicana. También se van a presentar otros resultados novedosos para la ciencia, porque cuando hacemos la prueba de ADN tratando de buscar la ascendencia asiática, estamos encontrando otras sorpresas que también pretendemos incluir como extra al final de la tesis. Y pues les agradezco su atención. Creo que fui muy breve, pero... Sí, no, muy puntual. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición muy amable. Bueno, pues ahora damos la palabra a la doctora Diana. Gracias. Xicotencan, muchas gracias por tu exposición y por el texto. Pues mira, a mí la primera cosa que me saltó cuando leí el documento fue que pensé que estaban primero dadas las respuestas antes que las preguntas. Eso me salta mucho. Es como si, bueno, yo ya tengo esto y entonces como de esto que ya tengo creo todo un problema de investigación. Eso se me hace complejo, difícil, ¿no? Como de aterrizar, pero bueno, se vale también como que exista ya una muestra y ahora, bueno, pero pensé que también está un poco limitada algunas de las preguntas, ¿no? Veo que primero hablas de las costas mexicanas, como que de ahí partes, ¿no? De cómo llegaron ahí. Y entiendo el objetivo de visibilizarlo, pero también me quedé pensando en cuáles son los factores sociales, culturales, económicos, políticos que han influido en la no visibilización de esta cuarta raíz, ¿no? Y en el desconocimiento que tú mencionas tanto a lo largo del texto. Luego también me quedé pensando en otra pregunta, en cómo influye hoy este efecto del intercambio comercial y cultural que sigue existiendo, o sea, que nunca se perdió el intercambio cultural ni comercial, ni se quedó solamente en la época de la colonia, ¿no? Pero que además ahora también se ha potenciado a raíz de cada vez más intercambio comercial y cultural con Asia, o sea, desde productos tal cual, y desde todas las políticas, por ejemplo, de infraestructura que se están creando para que entre la mercancía asiática, o sea, como que sigue existiendo eso, como que también eso, pensar que la cultura no se queda en un solo momento, ¿no? Sino que está todo el tiempo como en dinamismo. Entonces, ¿cómo podrías pensar también esta influencia que no se quedó ahí, sino que en realidad sí permea, pero de qué maneras permea la cultura o las diversas culturas en el país, ¿no?
Y luego también me quedé pensando cuáles son los indicios, o sea, como que aquí es mucho como que pareciera que todo se negó, o sea, que nunca se vio la cuarta raíz, pero quizás también valdría la pena decir cuáles son los indicios que nos dicen que sí hay algo sobre la cuarta raíz, que sí conocemos algo de la cuarta raíz. Creo que no todo puede ser que no conocemos o que no sabemos. Por ejemplo, al menos yo estoy en Chiapas, ¿no? Y en Tapachula se habla mucho de la influencia asiática. Y luego también en Tijuana se habla mucho de la influencia asiática. Entonces, como que no es que no exista, sino de en qué medida existe esa influencia asiática y cómo la percibimos. Luego también me quedé pensando si el objetivo solo es visibilizar. Y luego también pensé en si en la autoadscripción, o sea, más allá de solo las pruebas genéticas o la antropología biológica, me parece que dijiste, o sea, también qué pasa con la autoadscripción, o sea, qué implica que las personas se autoidentifiquen o no como descendientes asiáticas, ¿no? Y eso también creo que va a impactar mucho en esta, pues sí, en saber qué indicios hay o qué hubo, qué factores hicieron que no se autoidentifiquen así o que no hubiera esta sensación de presencia en la cultura, en la historia del país, en esto que llamas cuarta raíz, ¿no? Y luego como que siento que me perdí si solo es en las costas o si es en todo México, porque hablabas de la República Mexicana. Entonces, metodológicamente creo que todavía hay cosas que afinar. Y bueno, como que estas fueron las preguntas que me surgieron, ¿no? Que seguro también tú las estás respondiendo en tu proceso de investigación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno del doctor Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pues tengo, lo sabe de participar en un segundo orden, es que ya me allanó el camino la doctora. Ya preguntó lo que yo quería decir. A la siguiente va usted. No, sígame facilitando el trabajo, doctora, no sea mala. Está requete bien. No, es que tiene razón. Es muy, muy clara la inquietud que surge de una investigación así, que me parece meritoria, es muy, muy poéticamente deseable. Pero yo no creo que esté invisibilizada las raíces asiáticas en México, si las vivimos cotidianamente. Usted mismo ya mencionó algunas cosas, pero está impregnada la cultura mexicana de la cultura asiática, producto del contacto primero que se tuvo, por supuesto, con el intercambio comercial, la famosa nao de China, que volvió locos no solamente a los novohispanos españoles asentados aquí, sino también a los propios mexicanos. Digamos, a los mestizos, ¿no? Nos impactó de una manera brutal hasta la fecha, pues hay cosas que uno ni siquiera, bueno, el común de la gente no sabe cosas como las que usted mencionó, lo de mango. Yo le incorporaría un montón de cosas más. No solamente está el arroz blanco, que debo decir que el arroz puro y duro, rojo, verde o como lo quiera poner, es pues, una influencia asiática. Y ellos la trajeron, los españoles no la acostumbraban. De hecho, de aquí se fue a Málaga, primero, a Islas Canarias, luego a Málaga, y ellos ya hacen ahora su famosísima paella, que es una porquería, porque en realidad lo único que hace, que fue es una reelaboración de lo que habían hecho sus colonias, tanto en Perú como en México. Digo, ahí les paso el detalle, verificado empíricamente, ¿eh? Es decir, los marineros lo regresaron a España. Quiere decir que ni siquiera les llegó de manera directa, les llegó indirectamente. Entonces están, no solamente eso, los pescaditos en gabarnida, así, todo lo que se ha empanizado, pues es de origen chino. Las chinas poblanas, el mole poblano, pues todo eso es influencia china, no hay manera de negarlo. Yo creo que habría que hacer como digo que es poética la investigación, es bonita porque pues, nos recordaría parte de la herencia cultural que tenemos. Digamos que lo vivifica y es un buen momento para hacerlo. Ahora voy a explorar con usted por qué. Que también ya medio lo intuyó la doctora Diana de manera muy, muy puntual. La cultura mexicana es tan poderosa
que no solamente está compuesta de los elementos asiáticos, sino también negroides, caribeños sobre todo, pero también tiene una influencia brutal de todo tipo de culturas. La cultura mexicana, como todas las demás, pero particularmente esta de la cual yo me siento particularmente orgulloso, es de un poder brutal. Es capaz de asimilar hasta las piedras más feas y convertirlas en algo distinto. Pero no solamente es asiático, pues tiene influencias de todas partes, pero de todas partes. Estoy hablando de las prácticas culturales, asimiladas y hechas mexicanas. Por cierto, el arroz rojo es muy mexicano, ¿eh? El arroz rojo. Y también hay un arroz verde por ahí, precisamente por ahí por su tierra, maestro, por ahí por Guerrero. También hay otros elementos en la composición genética, pues tampoco es un asunto absolutamente relevante. No solamente tenemos una influencia directa negroide, por supuesto que ahora ya se reconoce más, sino también una herencia pues, de todo tipo. O sea, aquí hay una revoltura brutal y por eso somos tan bonitos los mexicanos. Pues mire, pues y le seguimos por el ADN, los estudios de ADN nos lleva hasta la África ecuatorial, de donde salió la primera Eva. Eso a mí eso no me parece relevante. Creo que lo relevante de la investigación que usted propone, quizá dándole así un quiebrecillo, una reorientación, es ¿por qué no serviría ahora revalorar, en este momento histórico, revalorar esa herencia cultural, en particular la genética? No. La genética me vale un pepino, porque ya le digo, tenemos una revoltura de todo. Usted puede hacer análisis genéticos y vamos a encontrar hasta genes de denisovanos. ¿Y eso en qué nos diferencia de quién? No, la humanidad es así. La humanidad es una revoltura de genes, afortunadamente. Es lo que ha llevado a los científicos a afirmar que no existen razas. La especie humana es una y se acabó, con una revoltura de genes de todas partes. Eso no es relevante. Lo que es relevante es el impacto cultural. Ahora, ¿por qué recordar y revalorar la herencia cultural asiática? ¿Por qué en este momento es importante? Yo creo que ahí sería el bingo, el 10 de la investigación que usted emprendería, maestra. Ya lo dijo la maestra Diana, la doctora, ya lo semblanteó. Ahorita está el fenómeno emergente que es la cultura china, el fenómeno emergente a raíz de las dinámicas neoliberales de la globalización neoliberal, se convirtió en un fenómeno emergente. Fue la única nación o poquitas naciones que se resistieron a las determinantes de la globalización neoliberal y surgió como un poder brutal. Bueno, ahorita China es la potencia, otra vez déjenme repetirlo, es la potencia, con mayúsculas, ni siquiera Estados Unidos, ni Alemania, ni ningún país de Europa, es China. Y China tiene una nueva ruta de la seda. De hecho, el reciente pleito que se traen los israelitas con los iraníes no es por el petróleo ni por las bombas atómicas, es por la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda. Todo lo demás es mentira, es cuento. Y busque usted información acerca del ferrocarril transcontinental que viene desde China y pasa por todos Medio Oriente, brincándose los países todos más molestos y llega hasta Europa Occidental, no más. Esa es la ruta de la seda moderna, que no solamente es marítima, que todavía la sigue porque la bloquea Estados Unidos. Entonces, estamos ahorita ante un poder hegemónico brutal. ¿De qué les serviría a los mexicanos reconocer su herencia asiática en este momento? ¿Cuáles serían las ventajas? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta de investigación incluso. Porque incluso hasta nos convendría reconocerlo y presumirlos, ¿no? No sé, destacarlo. Nos conviene. En este momento en que México está obligado por el estadio político que tiene en este momento a voltear hacia otros convenios de colaboración y de intercambio comercial, que no vean todos hacia el norte. Ya ve lo que nos está pasando en el norte, ¿no? Que pese a que les generamos riqueza, nos tratan con la punta del pie. Basta. Ahorita reafirmar nuestros lazos con la cultura oriental sería lo de hoy.
Y la investigación de usted, maestro Xicoténcatl, yo creo que si no toma en cuenta eso, estaría usted dejando ir al conejo, desde mi punto de vista. Porque eso sería lo relevante de su investigación, más que lo genético. Y es, por favor, ¿eso qué? Véase usted, véame a mí, vea a la doctora, vea. Pues tenemos una revoltura de genes preciosa, ¿no? De hecho, los tres países que tuvieron un impacto cultural brutal, por un contacto brutal con la ruta de la seda, fueron los estadounidenses, que no eran estadounidenses, era nuestro país, el norte del país, ¿sí? Toda la parte de Los Ángeles, a ellos llegaron allí y después se asentaron. Todavía era nuestro país. El centro de México, a través del Golfo, no, a través del Pacífico, perdón, y Perú. Perú tiene una herencia tan poderosa como la nuestra de pueblos asiáticos. Bueno, ellos mismos dicen, no, pues que los chinitos, bueno, pues ya tuvieron un presidente de Fujimori, que fue una verdadera desgracia, pero era de origen chino, de origen oriental, chino en particular. Así es que yo no perdería el tiempo en eso de los estudios genéticos y eso, porque francamente eso nos va a llevar a, ¿qué? A distinguir qué, identificar qué. Que tenemos los ojos rasgados, los pómulos altos, cabello lacio que prevalece por encima del europeo, no nos revela nada. Yo digo, lo que sí sería qué impacto cultural, qué prácticas culturales, qué forma de pensar, que esa sí es poderosísima, la de los orientales. Es una cosa impresionante. Vea usted una colonia que se asienta en tal lugar, de repente ya tiene todos los negocios copados alrededor, quiere decir que tiene una manera de hacer y de trabajar y de considerarse a veces superior a los lugares donde se asienta. Eso sería muy, muy importante revaluar. En fin, esas son mis recomendaciones, maestro. Yo no veo ninguna utilidad del estudio genético, más allá de querer incurrir en algún problema racista a la inversa, ¿no? Las culturas son absolutamente permeables. Solo como una pequeña anécdota, me queda 1 minuto y medio. En una visita que hice a Nueva York hace algunos años, me metí a comer la comida más gringa que yo pudiera encontrar. La pedí, dije, obviamente me mandaron a una hamburguesería, que es lo único que ha aportado la cultura culinaria mundial, la cultura estadounidense. Bueno, pues me metí a comer una hamburguesa. Estaban tan insípidas esas cosas que les pedí al waiter que si no me daba un picante. ¿Y sabes de qué me llevó? Un chile, de estos casi poblanos, en una bolsa de celofán. Me lo comí con un gusto y pensando, ya reconquistamos el territorio, porque es el impacto cultural de los mexicanos en Estados Unidos. Así son las culturas, son una mezcla de todo. Quien piense que hay culturas, de hecho, se está pensando fascistamente. Entonces, hay ciertas determinantes culturales que hay que destacar. Sí, yo creo que en este momento sí nos conviene incluso mirar más al oriente. De hecho, hasta practicar más mandarín, yo diría. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables a todas y todos. Pasamos ahora a la presentación de Juana de Jesús Santiago, quien presenta su trabajo titulado Avances del trabajo de investigación. ¿Qué ocurrió? Las luchas por la memoria contra el discurso negacionista en el contexto necropolítico de las desapariciones forzadas. Adelante, Juana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un minuto, por favor, voy a presentar.
Permítame, no la puedo poner. Perdón. No se preocupe, ¿eh? No se preocupe. Estamos en... Todo bien. Tal vez si se lo mandas por correo a... Sí, si gustan. Disculpe. No se vale, tiene asesor ahí especializado. Sí, sí. Nos va. Está empezando con una experiencia académica muy temprana. Ahorita nos va a derrotar, ¿no? Pues, tienes un asesor ahí de doctorado. Adelante. Sí, si quiere enviarnos la presentación, puede hacerlo, bueno. Sugiero que nos lo vaya platicando la maestra Juana, ¿no? ¿Por qué no? Sí, si gusta. Si ella lo tiene a la vista, pues Sí. ya que podamos subir la presentación, pues ya la seguiremos. No sé qué opine. Sí, ya su presentación le puede servir como guión para que ahí se vaya guiando, bueno, valga la redundancia, vaya siguiendo la presentación, no importa que acá no la veamos. Sí, perdón, disculpen. No se preocupe. Sí. Ok, comienzo. Mi tema de investigación es qué ocurrió, las luchas por la memoria contra el discurso negacionista en el contexto necropolítico de las desapariciones forzadas. Primero, déjenme comentarles que y agradecerles sobre todo al doctor Gallardo, porque él me dio mucha luz para darle cauce a esta investigación. Cuando yo ingresé al doctorado, lo hice en el anterior programa, cuando todavía era o se restringía a la Ciudad de México porque todavía era local. Entonces yo lo había dislucidado respecto a la desaparición forzada, pero enfocado a la guerra sucia, específicamente como temas de memoria. Pero solo de la Ciudad de México, y la verdad es que no me terminaba de llenar. Yo llevo muchísimos años, llevo más de una década trabajando el tema de desaparición forzada, en cada uno de mis grados lo he referenciado, entonces, pero no me terminaba de llenar. Cuando hacen el cambio a nacional, pues ya nos permite poder tener esta visión nacional y es cuando yo le doy este enfoque a este enfoque nacional. Con el doctor Gallardo dentro de la UCA estuvo mencionando, ¿no? Estos temas un poco más de la complejidad, y entonces es que yo lo retomo ahora ya no solo a la Ciudad de México y no solo a un tema específico de la guerra sucia, sino lo hago como un tema de las luchas, lo estoy viendo desde el discurso, desde las luchas por la memoria, y en específico contra este discurso negacionista que lo podrán ver actualmente está reflejado sobre todo, por ejemplo, en la grave crisis de derechos humanos y en específico de desaparición forzada que tenemos, de desapariciones,
pero lo van a ver pues todavía más nítido con el tema del rancho Izaguirre, ¿no? En el rancho Izaguirre pues obviamente se ha convertido en un parteaguas en este tema, y lo que nos está diferenciando es el modus operandi que tienen, ¿no? Que quienes están desapareciendo pues son jóvenes de bajos recursos, y entonces ahí lo que encontramos también es un discurso negacionista por parte, en primera instancia, del municipio, ¿no? Sobre todo el estado de Jalisco se ha caracterizado por eso, por negar el tema de las desapariciones. Prueba de ello es que para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el estado de Jalisco era quien menos registros reportaba. Y cuando se vio obligado a registrarlos, empezó a hacer bajas masivas. Entonces, ¿y cómo hacía eso? Bueno, pues un día simplemente casi que borró registros, ¿no? Sin tener pruebas tangibles de que las personas estaban siendo localizadas con una prueba de vida. Entonces, de ahí es que hay un discurso negacionista en un contexto necropolítico, pues porque lo que nosotros estamos viendo es que retomo, por ejemplo, los conceptos de Bembe, que dice que es un tema de decidir quién muere de acuerdo a una política estatal. Yo parto del hecho de tener 4 conceptos básicos: es desaparición forzada, memoria, necropolítica y negacionismo. Estas 4 entrelazadas con el discurso y las luchas que han tenido la sociedad civil. La desaparición forzada no es un tema nuevo, por el contrario, de hecho la desaparición viene impuesto desde regímenes nazis, con el decreto Nacht et Nebel, que es noche y niebla. En ese momento llevaron a cabo una de las prácticas más crueles para la humanidad, porque no solo determinaron que alguien tenía que morir, sino lo condenaron a una noche interminable, a una oscuridad interminable, donde sus seres queridos nunca iban a saber qué era lo que había ocurrido con sus. Es una práctica pues sumamente dolorosa, porque nunca vas a terminar de conocer la realidad. Dicho eso, es que la desaparición forzada va a tener 3 características principales: es la privación de la libertad, cualquiera que fuera sus formas, que sea cometida por un agente del Estado o personas que actúen por autorización de esta, y finalmente la falta de información o la negativa a reconocer la privación de la libertad. Hago un breve barrido normativo de cómo se ha ido, de cómo ha tenido la desaparición forzada su concepto, que ese también es de reciente incorporación a nuestra normativa, y cómo su entorpecimiento hizo que, o su mal tipificación hizo que hiciera un entorpecimiento dentro de la normativa nacional.
Después de ello, hago un análisis de, de los conceptos de memoria. En este tema de memoria retomo el concepto de Enzo Traverso, y ahí lo que a mí me importa retomar o rescatar en específico es que este concepto se da a través de específicamente o con un enfoque en la transición a la democracia. ¿Por qué es importante esta parte? Porque un Estado que se jacte de ser democrático tiene que tener esta apertura. Mi siguiente concepto importante y que va a estar inmerso en toda mi investigación es la necropolítica por el aspecto que ya mencionaba. Y el último es el negacionismo. Esta parte del negacionismo también ha tenido un auge a últimas fechas, porque derivado también, por ejemplo, de las sentencias que tienen la Corte Interamericana para los estados latinoamericanos, generalmente cuando llegan las condenas, lo que ha hecho el Estado mexicano, y no solo el Estado mexicano, en general la mayoría, o si no es que todos los estados, es decir, bueno, sí, se cometieron estas violaciones graves a derechos humanos, pero no fui yo. Fue el partido que me antecedió y entonces siempre como que van en esa... ya me estoy pasando, ¿verdad? Le quedan 2 minutos. Gracias. Bueno, entonces esa básicamente sería mis conceptos que estoy abordando. Mi metodología la estoy basando en entrevistas, en una revisión normativa, y mis sujetos de estudio son algunos colectivos y los... y también los memoriales como enlace de memoria. Incluso, por ejemplo, estoy retomando los llamados antimonumentos. Ay, ¿qué se me está escapando aquí? Bueno, ese es básicamente mi objetivo, pues, como lo he comentado, es el tema de renombrar cómo han sido las luchas para tratar de evitar estos negacionismos en violaciones graves a derechos humanos, en específico, pues, de desapariciones forzadas. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues pasamos a los comentarios de la doctora Diana, o prefiere que sea el doctor. Esta vez va a ser primero el doctor. Primero las damas, ¿no? No, de ninguna manera. Sí. Sirve que aprendo yo de ella. Adelante, doctora. Muchas gracias, Juana, por tu texto y por tu presentación. Saludos al bebé. Bueno, a mí me parece un tema bastante crudo siempre hablar de desaparición forzada, pero necesariamente hay que ponerlo, ¿no? O sea, porque no solo es un tema, sino es una problemática que precisamente está arrasando con la vida de muchas personas y que se está ignorando no solamente por parte del Estado, sino por la sociedad en general. Entonces, pues te agradezco por traerlo también acá y por tu experiencia que tienes y tu trayectoria. Siento que también entra perfectamente dentro del perfil del doctorado de Ciencias de la Complejidad, porque sin duda hay distintas dimensiones de la desaparición forzada, actores, y bueno, tú aquí estás poniendo algunos elementos para que desde esta temática tan amplia, pues se vaya acotando también al análisis de ciertos puntos, ¿no? Creo que en la parte de la necropolítica, algo que puede ser relevante en tu investigación es pues responder a qué intereses está ligada la necropolítica, ¿no? No solamente es cómo se decide o quién vive y quién muere, sino en función de qué se decide esa vida y esa muerte de quiénes, ¿no? Y pues también porque mucho de la desaparición forzada pues está
vinculada a distintas situaciones a nivel de la política y de la geopolítica, ¿no? O sea, de la política nacional, pero también de cuestiones geopolíticas como los megaproyectos y también como ligada a la desestabilización social y comunitaria que tiene sus propios intereses, ¿no? También en relación con esto. En la parte del negacionismo, pienso que, bueno, no me quedó claro si el negacionismo es parte del discurso, pero también pensaba que en el discurso no solo está el negacionismo como esta falta del derecho a la información por parte de las instituciones públicas y del acceso a la justicia, sino también está la parte de la criminalización de las personas que desaparecen, ¿no? O sea, como muchas veces también se criminaliza porque son jóvenes, o sea, muchas veces por el hecho de ser jóvenes, pero no solamente por ser jóvenes, ¿no? Sino que también en el discurso hay un perfil de las personas que son desaparecidas, ¿no? O que están desaparecidas, ¿no? También muchas de las personas desaparecidas son defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Personas también que están defendiendo el territorio y que están en situaciones de exclusión y marginación y que han sido vulneradas en sus derechos y en otros, bueno, principalmente sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esta parte del negacionismo vale la pena también incluir esta parte de el discurso, los perfiles, la criminalidad también que está alrededor del negacionismo. En la parte de la memoria, veo que, bueno, ponías en tu texto que una parte es la memoria oficial y otra parte es la memoria colectiva. No me quedó muy claro la parte de la memoria oficial. La parte de la memoria colectiva la tengo un poco más clara porque es justo todas aquellas estrategias que desarrollan los colectivos de familiares o las organizaciones que acompañan también a estas familias en busca de la justicia, la reparación y todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, también pensé que en esta parte de la memoria colectiva y de que tú hablas del discurso, quizás también valdría la pena abonarle a tu investigación con el tema o con el concepto de las contranarrativas o la teoría de las contranarrativas. O sea, porque si bien es cierto que hay un discurso oficial o te digo que no entiendo muy bien cuál es esto de la memoria oficial, pero, o sea, como que hay ciertas cosas que se pone. El Estado tampoco es como que lo niega completamente, pone ciertas cosas de la desaparición forzada, pero del otro lado, justo la memoria colectiva está creando contranarrativas a estos discursos, ¿no? Entonces, pues esto también sería una sugerencia. Y creo que de mi parte es todo. Muchas gracias, doctora. Bueno, pasamos con el doctor Alejandro. Gracias. Pues como les decía, ya me facilitó la tarea la doctora, así que ya me hizo la chamba. Pues poco tengo yo que agregar al respecto. Yo siento que hay algunos aspectos que hay que afinar todavía, maestra Juana, pero va bien encaminado el problema de la desaparición forzada y los mecanismos de comunicación que le son inherentes. Yo creo que usted estaría centrándose en ello, más que en la desaparición forzada misma, sino en los mecanismos que la niegan, los mecanismos que la extrapolan a otros, en fin, ¿no? A grado tal que yo me atrevería, cuando leí su texto, que es muy breve, pero más o menos decía, yo anoté que se puede ir de un discurso negacionista a un discurso amnésico que extrapola la responsabilidad de lo acontecido a responsables recientes, que es lo que yo creo que hemos estado viviendo en este país. Porque lo he puesto en el chat si usted quiere revisarlo. La parte final que pongo es la definición que otorga la ONU a la desaparición forzada. Y necesariamente es un asunto que está asociado al Estado. No se puede hablar de secuestro o de algún otro fenómeno atribuible a un agente social que no sea el Estado. Pregunta, en los actuales gobiernos de la 4T, autonombrados como 4T, ¿ha habido desaparición forzada? Si es así, denos pruebas. Parece que no hay. Quiere decir que son en regímenes previos, que efectivamente los hubo. Bueno, pues los 43 de Ayotzinapa nada más, ¿no? Por dar el ejemplo más conocido, pero hubo a Pasto, ¿no? A Pasto.
Entonces, ahorita tratar de documentar el asunto es como tratar de sacarle sangre a las piedras, que es lo que han hecho varias asociaciones de búsqueda. O sea, fuerzas quieren encontrar y le llaman desaparición forzada a un fenómeno que no lo es. Ahí está la definición, yo no estoy inventando. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ello. Yo creo que el problema está en cómo se aborda y cómo se ha abordado el problema. Si me lo permiten, comparto solo una imagen. Si me lo permite el moderador. Sin problema, doctor, sin problema. Miren ustedes, este es un modelo que publiqué yo por ahí por el 2010. No, antes, pero bueno, está actualizado. Este es un modelo de la comunicación, del proceso de la comunicación humana que yo construyo a partir de muchos autores. Claro, tiene mi aporte, pero si se fijan ustedes, fuera de los corchetes siempre están los elementos que determinan el proceso. Adentro está lo tradicional, emisores, receptores, mensajes, información, en fin, medios de comunicación. Pero lo que sí determina siempre el efecto social de la comunicación social son los fenómenos de feedback que no son respuestas. Feedback es otra cosa, es un fenómeno que llega por otros canales. Los fenómenos contextuales, es decir, en qué momento se encuentra la sociedad, qué elementos ambientales hay, todo eso. Pero el más terrible, el principal, es el de la intención humana. Esta I mayúscula que está fuera de los corchetes. Esto determina todo lo demás. Quiere decir que, siguiendo muy de cerca a Max Weber, uno diría que nadie se comunica por comunicarse. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Siempre que se comunica o se deja de comunicar es con una intención social perfectamente clara. O si no es clara, pues hay que indagarla. Yo creo que ahí está el meollo de su tesis. Pues hay que investigar quién está diciendo qué y qué no está diciendo. O cómo lo está diciendo para que entiendas otra cosa. En el mismo chat yo le puse dos casos sintomáticos. El primero de ellos es la noticia del 24 de marzo del 2011, cuando todos los medios corporativos de este país, todos son todos, que son como 4 o 5, acordaron con Calderón y sus autoridades no hablar de la desaparición forzada ni de la violencia. Ahí está perfectamente documentada y ya está la foto, ¿no? Fíjense bien aquí, lo que estamos hablando es inducir una autocensura, porque sí había. Bueno, Calderón es todo un artífice sobre el asunto, habría que levantarle un monumento a la desaparición forzada, con su efigie de ese cínico. Y este es el caso que sería relativamente reciente, porque hubo otros anteriores. Pues hay que preguntarle a Díaz Ordaz, a Salinas de Gortari, toda una tradición de desaparición forzada. Y luego tenemos otra noticia que yo la estoy tomando, no encontré en inglés. Ya se me perdió. Creo que sí la puse por ahí. El estudio que se hizo satelital del Rancho Izaguirre. Y hay varias instituciones que lo hicieron. Y por más que le rascaron, con toda la pena del mundo y con todo el respeto a los desaparecidos, no encontraron vestigios. Se ha modificado durante 15, 20 años el predio, han hecho hoyos, han cambiado las construcciones que hay ahí, que son pocas, creo que son 2 o 3 covachas, han hecho hoyos, claro que han hecho hoyos, pusieron trincheras, precisamente porque era un centro de entrenamiento. Parece ser que sí asesinaron a ella gente, pero no era un centro de exterminio, era un centro de entrenamiento, de reclutamiento, en donde por supuesto que a partir de ahí secuestraron y desaparecieron a las personas. Pero la información tendenciosa se ha empeñado en querer encontrar crematorios donde no los hay. Un crematorio, no sé si ustedes han llevado a cremar a un familiar en alguna... Es un proceso que se lleva más de 12 horas. 8 si le metes un crematorio y deja un rastro visible, incluso desde el espacio, de las altas temperaturas que se requieren para cremar cuerpos. No hay. Entonces, si no hay elementos evidentes de que esto ocurrió ahí, ¿a qué obedece el discurso de que sí, no, y lo están negando?
pues, obedece a un sesgo ideológico de otro tipo, eso sí es lo que hay que investigar. ¿Quién no quiere que se entere uno de lo que realmente pasó ahí? ¿O quién quiere que se entere alguien de para qué servía ese predio? Le puse 2 ejemplos, y es una investigación rapidísima, pero le podría yo poner como 12 de esos casos, en donde hay un sesgo informativo verdaderamente tendencioso, mala leche. Otra vez, de acuerdo con mi muy modesto modelo, nadie se comunica por comunicarse. Nadie es nadie. Siempre hay una intención, manifiesta o no, y al trabajo del investigador, sobre todo un trabajo de investigación de doctorado, pues es investigar los grupos de interés, las razones, los propósitos. Yo me dirigiría por ahí los pasos de mi investigación. Y ya me pasé 3 minutos, qué horror. Perdónenme ustedes. Gracias. Muchas gracias. Creo que les sea de utilidad. Muchas gracias. Bueno, pues todos los trabajos muy interesantes, así como los comentarios. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentados por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.